El último libro que está por allí es un avance de un glosario en donde me he ocupado de tratar que la conservación no sea una torre de Babel, que una persona perciba conservar como un conjunto de actividades que tienen mucho en común con las nuestras, pero que pueden ser divergentes en muchos aspectos. Para que esto en la instrumentación de las acciones pueda ser efectivo, necesitamos hablar el mismo idioma. O si bien debemos hablar de lo mismo, aunque no hablemos igual. Los glosarios y los usos terminológicos y lexicológicos en últimas fechas es lo que más me ha ocupado. Es decir, hacer que los jóvenes arquitectos identifiquen con su nombre lo que los jóvenes arqueólogos aportan a la investigación. Que los jóvenes arqueólogos conozcan por su nombre lo que los jóvenes arquitectos aportan con su formación también. Y entonces podemos hablar una lengua en común sin tener forzosamente que estar transdisciplinariamente vinculados o forzados a una relación interdisciplinaria indeseada. Así, la búsqueda de ese factor común se creció, se fortaleció, se robusteció con la atención directa a la investigación. Hoy, después de 30 y tantos años de estar en esto, les puedo decir que la consideración y construcción de distintos postulados y paradigmas, como decir el objeto arquitectónico es objeto arqueológico, ¿no? Abrió ese abanico de posibilidades para que hoy jóvenes estudiantes y jóvenes arquitectos hagan posgrados de arqueología y los jóvenes arqueólogos hagan posgrados de arquitectura. Construir una comunidad fuerte en esta materia es lo que ha sido la actividad central de los últimos años. Okay, gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora es nuestro invitado a la conferencia magistral. Gracias por invitarme. Sí, Gracias. platíquenos de qué va esta conferencia magistral. Pues nos vamos a sentar con los colegas a ver si podemos reanudar una discusión que tenemos pendiente desde hace como 30 años o más, ¿no? Que es la validez del concepto de Mesoamérica. Es decir, hay conceptos que conducen a auténticas estructuraciones de pensamiento y que a su vez condicionan el trabajo de los años por seguir. Las contribuciones científicas de los antropólogos de los años 40 y 50, utilizadas recurrentemente 60, 70, 80, ¿no? Fueron tomadas prácticamente incuestionablemente, de forma incuestionable. Hoy como hace 35 años, nos dimos cita en aquel momento para discutir la validez de ese concepto Mesoamérica y que nos resultó muy cómodo. Debo decir, nadie lo cuestionó y dijo, bueno, es que Mesoamérica no es ni Norteamérica ni Centroamérica, nos dejó en medio, nos puso como los de en medio, ¿no? Como los matlacincas, el de en medio, ni Tarasco, ni Purépecha, ni Mexica, Matlacinca, el de en medio. Entonces, Mesoamérica tiene una componente muy interesante porque nos reunimos en 1985 aquí en el Bajío a discutir este concepto y no hubo conclusiones del Congreso. Los arquitectos en aquel momento pretendimos poner a la arquitectura en el lugar que contribuyera en la investigación para abrir líneas de trabajo, de conocimiento, para aportar a ese cuestionamiento de si vale o no vale ese concepto Mesoamérica. Hoy por hoy, y con el avance de las investigaciones de nuestros colegas, muchos condiscípulos, muchos alumnos también, creo que estamos en condiciones de plantearnos que este concepto, si bien todavía vigente, debemos abordarlo desde perspectivas más allá
de aquellas que ayudaron a su construcción. Es decir, no solo ciertos componentes de las civilizaciones o de los grupos humanos es lo que define un área cultural, sino un área cultural también se define por la geomorfología del territorio. Un área cultural se define por las fuentes de recursos de ese territorio, por la sostenibilidad que fue capaz de desarrollar el grupo humano en hacer crecer su población o migrar desde estos sitios, en la construcción de tradiciones ancestrales que traen como consecuencia la monumentalidad o no de sus ejemplares arquitectónicos por virtud de la complejidad o no de su sociedad. A los 200 años de la teoría de la evolución de las especies, los biólogos han dicho que la evolución es un concepto que debe aplicarse solo a las especies vivas, a los organismos vivos. Y esto a los antropólogos nos pone contra las cuerdas, porque este concepto de evolucionismo, unilineal o multilineal, fue referido en analogía a ese concepto de evolución que todos conocemos. Hoy no nos atrevemos a hablar más de evolución cultural. Hoy no nos atrevemos a hablar más de secuencia cualitativa de formas de producción como un agente o línea conductora de la evolución. Hoy lo que tenemos que enfrentar es el estudio de las sociedades en su complejidad específica como resultado de la interacción del grupo humano con el entorno físico, que ayuda a construir los recursos de subsistencia a partir del recurso intelectual, donde la arquitectura es uno de sus productos y de sus resultados, y la ciudad, y la casa habitación, y las formas de vida, y la cerámica, y los artefactos, y la indumentaria, y las tradiciones también. Ya por último, ¿qué observaciones, opiniones tiene respecto al trabajo de conservación y difusión que se está haciendo en la región Bajío? Miren, es fundamental la concurrencia de los actores sociales. La Federación, particularmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cumple una misión preclara en la construcción de la identidad de una sociedad como la nuestra, cumple una tarea sustancial. No hay un INAH en otro país, no hay una institución como Antropología, Historia o Bellas Artes y Literatura cuya tarea por mandato de ley es resguardar los bienes donde tiene fundamento nuestra conciencia e identidad, pero a la luz de los cambios en las visiones de los derechos humanos. La acción del instituto y de sus coadyuvantes o contribuyentes son garantes de los derechos humanos. Derecho humano al acceso a la cultura, a la preservación y resguardo patrimonial que le permita a las futuras generaciones entablar una relación dialógica, ¿no? Y que sea el futuro o las futuras generaciones las que determinen o decidan qué hacer con esos bienes patrimoniales. Entonces, los coadyuvantes que les llamamos al interior, que son todos estos actores sociales que contribuyen a la labor del instituto, porque es una labor socialmente viable, altamente responsable, no puede menos, no solamente de contar con el apoyo de la institución, sino el reconocimiento, ¿no? Y por supuesto el orgullo de trabajar con grupos que desinteresadamente buscan resguardar aquello por lo que a nosotros nos pagan. Entonces, decimos a veces en la teoría, no, yo como arqueólogo haría lo que hago sin paga. Bueno, sí, pero pues, ¿qué va a haber en la despensa, no? Cuando tú te enteras o te acercas a los grupos que están haciendo esto de forma altruista, que están dialogando con las comunidades para un mejor resguardo de un conjunto de edificios que aparecieron en un determinado predio como resultado de obras de infraestructura, el instituto inmediatamente detona procesos jurídicos administrativos que no solamente contribuyan, ¿no? sino que estimulan este tipo de labores.
nosotros no podemos menos que agradecerlo y apoyarlo, por supuesto, ¿no? Es más, de hecho, es por lo que estoy acá, ¿no? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Doctor. Nada de eso, al Muchas contrario. Gracias. Ya hace hambre. gracias.